Ok, retomando el modelo del video anterior, vamos a implementar unas mejoras de tal manera de que consigamos mayor producción al final del turno. Entonces, nada más para recordar, voy a correr la simulación y vamos a ver cuántas son la cantidad de piezas que tengo al final del día. Por ejemplo, en este caso tengo 155 para la pieza uno y 145 para la pieza 2. Hay que tener en mente este dato, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer sería revisar cómo se está llevando a cabo este proceso para tratar de identificar algunos de los problemas y en base a esos problemas pues también proponer nuevas formas de hacer el trabajo. Por ejemplo, si nosotros revisamos esta forma en la que está haciendo este flujo, pues podemos identificar que de entrada hay varios puntos que son cuellos de botella naturales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inspección, esta máquina, como las dos piezas la requieren, normalmente va a funcionar como un cuello de botella, pero no solamente también este. Como el torno es quien detona todos los procesos de adelante, si este torno no se está ocupando a su máxima capacidad, entonces no estaríamos explotando lo que más se le pueda a esta línea de producción. Y parte de que no se explote principalmente esta máquina tiene que ver con el hecho de que Kevin no solamente se encarga del torno, sino que se encarga de estos transportes. Tendría que haber alguna manera en la que nosotros podríamos descargar un poco del trabajo a Kevin, de tal manera de que ese trabajo que hace Kevin se reparte entre los demás operadores y entonces esta máquina, que es la que principalmente me interesa de entrada, pues esté más utilizada y entonces me esté surtiendo cada vez más piezas que se requieren para los siguientes procesos. Entonces, una cosa que nosotros alcanzamos a ver aquí es el hecho de que, por ejemplo, Kevin, independientemente de la pieza que esté fabricando, ya sea la pieza uno o la pieza 2, él tiene que estarla llevando hacia la siguiente máquina. Y esto obviamente le hace perder tiempo a Kevin porque es tiempo que no está transportando esas primeras piezas o bien es tiempo que no está operando su máquina. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que este trabajo no lo haga Kevin sino que lo hicieran, por ejemplo, Brian o lo haga Brandon? Entonces, para poder hacer eso, una propuesta lógica podría ser que cada uno de estas dos personas, ya sea Brandon o Brian, puedan ir entonces por la pieza que le corresponde. Para poder hacer eso, Brian tendría que ir solamente por la pieza 1 y Brandon tendría que ir solamente por la pieza 2 para que de esa manera ellos se ocupen del traslado de sus piezas que requieren y de esa manera estemos desahogando a Kevin. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues primeramente para hacer eso nosotros necesitamos que Brandon y que Brian estén no solamente conectados a sus respectivos equipos, sino que estén conectados al torno anterior, que es donde se utiliza el traslado de esta pieza hacia acá. Entonces los vamos a conectar como elementos centrales. Brian hacia el torno uno y Brandon hacia el torno uno. Correcto. Ya que tenemos esto, nosotros podremos correrlo, pero lo que va a pasar es que siempre va a ser Kevin quien va a hacer ese trabajo. Porque si yo me voy a la configuración de la máquina y me voy a flujo, aquí yo puedo ver que el elemento que se utiliza para el transporte es el elemento conectado al puerto uno. Si yo me voy a general y veo los puertos centrales, veo que es Kevin quien está en el puerto uno. Yo necesito que sea Brian para la pieza uno y Brandon para la pieza 2. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, yo lo que tengo que hacer aquí es configurar un flujo que sea, dependiendo de ciertos casos, que sea condicionado. Entonces, para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es cambiar esta expresión. Para poder agregar esas condiciones, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí y aquí yo voy a elegir Center Port by Case. Es decir, que dependiendo del caso, yo voy a elegir a uno u otro operador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el elemento que me va a permitir decidir qué operador se utiliza? Pues va a ser el tipo de producto. Y recuerden que ya tenemos aquí dos tipos de productos. Aquí tenemos de entrada lo que sería el caso de default, es decir, que cualquiera de los casos que no esté contemplado en las condiciones va a utilizar al elemento que está en el puerto uno, que sabemos que en este caso pues es Kevin. Pero si yo quiero modificar estas condiciones del case, tengo que agregar nuevos casos. Voy a darle aquí en agregar caso y si se dan cuenta aquí me aparecen nuevas casillas para el caso uno y para el caso 2. Estos casos están referenciados, recuerden ustedes, al tipo de pieza. Entonces, en el caso de que sea la pieza número uno, tendría que ser el elemento que está conectado en el puerto número 2. De nuevo, a general, yo veo que en el 2 está Brian y en el 3 está Brandon. Entonces, si yo me regreso aquí al flujo y me regreso al case,
Aquí puedo ver entonces que para el caso 1 voy a utilizar el elemento en el puerto 2 y para el caso 2 voy a ocupar el elemento que está en el puerto 3. De esa manera ya van a estar configurados cada uno de los trabajadores. Voy a salir, le voy a dar OK. Y vamos a ver si nada más de reconfigurar esta pequeña tarea que hacía Kevin, eso va a tener un impacto significativo en la cantidad de productos al final del día. Voy a darle reset, te voy a correr. Y primeramente lo corro despacio para ver si lo está haciendo como debería de hacerlo. Entonces viene Kevin con la pieza. En el momento que se acabe de procesar, ya sea esta persona o esta persona viene por ella, ¿no? Entonces fue la pieza 1, viene Brian por ella. En la siguiente pues también va a tener que ir Brian por la pieza porque también es la pieza 1. Aquí ya viene una pieza 2. Esta tendría que ir Brandon por esta pieza, ¿no? Y si lo hace de esa forma, entonces significa que lo configuramos correctamente. Ok, ya está correctamente. Y entonces el flujo de aquí delante no lo cambiamos. Vamos a ver si eso tiene impacto en la cantidad de piezas totales. Ya corrí toda la simulación. Le doy clic aquí. Y efectivamente, vemos como de esta pieza, si ustedes recuerdan, eran 155, si mal no recuerdo. Entonces, de hacer 155 piezas, ahora estoy haciendo 30 piezas adicionales. Nada más por reacomodar cómo están haciendo estas tres personas el trabajo, ¿eh? Y esa parte es muy importante porque ese recurso, de hecho, ya lo tenemos aquí. No se agregó nada al proceso. Entonces, sin agregar nada, simplemente con decirle a los operadores, ahora tú vas a ir por tu pieza correspondiente, ya estamos consiguiendo mayor producción al final del turno. Y esa parte es muy importante porque nos permite implementar mejoras, ver cómo se va a comportar mi layout sin ni siquiera mover nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña mejora, que en realidad es una mejora bastante significativa porque estamos produciendo bastante piezas más. Vamos a ver de la otra máquina. Del otro eran 145 y estamos haciendo 165. También está aumentando, ¿no? Tenemos 20 piezas más para el caso de la pieza 2. Entonces, en total, aquí teníamos 30 y aquí tenemos 20 adicionales, lo que significa que estamos en total más piezas, 50 al final del día. Y eso es una mejora bastante considerable, considerando la proporción de las piezas que ya tenía en este caso. Ahora, este ejercicio que yo hice de mejorar un poquito el layout nada más con el reacomodo de los trabajadores es lo que van a tener que hacer ustedes para la actividad de repaso hasta este punto. Lo que van a hacer ustedes es que me van a proponer una forma en la que se va a mejorar este layout implementando ya sea reacomodo del trabajo de las personas o bien agregando elementos adicionales. ¿De acuerdo? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que obviamente va a haber propuestas que son más esbeltas, va a haber propuestas que van a ser, digamos que van a requerir de más recursos. La idea es mantenerlos dentro de una propuesta que sea sensata. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, vamos a ponernos nuestro indicador. En el caso de que nosotros agregamos, por ejemplo, un nuevo almacén nos va a representar que estamos, digamos, en nuestro indicador, estamos perdiendo 2 puntos en el indicador. ¿De acuerdo? Cada almacén adicional que ustedes agreguen nos va a generar un punto negativo. Perdón, 2 puntos negativos. Si ustedes agregan a un operador, agregar un operador adicional para subir la producción nos va a significar un punto negativo. ¿De acuerdo? Y agregar un procesador adicional independientemente del procesador que sea, nos va a significar 5 puntos negativos en el indicador. Si ustedes por alguna razón requieren algún transporte, el transporte nos va a tener un indicador de menos 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la actividad? Conseguir duplicar la producción que tenemos actualmente modificando este layout. Modificando trabajos, agregando máquinas, agregando operadores, agregando almacenes, lo que ustedes consideren. Pero tomando en cuenta que si yo agrego un almacén adicional, mi indicador baja 2 puntos. Si agrego un operador adicional, mi indicador baja 1 punto. Si agrego un procesador adicional, baja 5 puntos. Y si agrego un transporte adicional, me va a costar menos 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces esa es la misión que tienen para la actividad que voy a publicar en el Classroom, para que mejoren entonces esta producción agregando nuevos elementos, duplicando la producción que tenemos en esta configuración. ¿De acuerdo? Vamos a tomar en cuenta no esta última configuración, sino la configuración que nos tenía estos dos operadores, donde nos daba 155 aquí y 145 en esta, por favor.